Dios este mensaje que te ayudando a escucharlo, a creerlo, a obedecerlo, a ponerlo en práctica. Así que ayúdenme a orar, hermanos. Dios bendito, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, porque usted nos permite escuchar su palabra. Ayúdenos, Dios Padre Santo, para que su palabra, Dios, podamos escucharla de manera que la creamos completamente y apostemos nuestras vidas y nuestros corazones de acuerdo a su voluntad, mi Señor Dios bendito. Ayúdeme a mí, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por usted, Señor, y para bendecirnos a cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Dios, por su amor. Le amamos, Dios. Le queremos escuchar y obedecer a usted, Dios bendito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Me acompañan abriendo su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 25. Proverbios 29, 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta misma escritura en la versión TV, la punta aquí dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Hay siempre al menos dos voces cada vez que vamos a tomar una decisión. Una es la voz de Dios sobre nosotros y otra es la voz de la gente. Lo que dice el mundo, lo que creemos nosotros, lo que hemos, a lo mejor nuestra tradición, o nuestros parientes, o algún consejo, inclusive algún video, ¿no? Y lo escuchamos, pero a la luz de esta escritura dice, si nosotros ponemos temor en ello, si nosotros ponemos cuidado en ello, en lo que dice la gente, lo que dice el mundo, dice, es una trampa peligrosa. Pero si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, dice, pero confiar en el Señor significa seguridad. Ahí está. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Entonces, yo quiero, hermanos, que tengamos bien en cuenta esta escritura, para que cada vez que la voz de Dios la estemos escuchando, nosotros tengamos la seguridad de recibirla completamente así como está escrita. Que no la pongamos en duda en absoluto de nada, de nuestra mente, de nuestro bagaje, de nuestras costumbres, de nuestra experiencia inclusive, porque a la luz de la palabra de Dios, hay estas dos opciones: o le creemos a Dios completamente o empezamos a dudar de ello. Pero cuando dudamos de ello caemos en una trampa peligrosa, pero lo contrario es una seguridad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces vamos a abrir ahora en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este mes estamos hablando de una visión celestial. Y la escritura es cuando el apóstol Pablo está con el rey Agripa y le dice: entonces, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que me puse a hacer lo que el Señor me había dicho que tenía que hacer. Entonces, quiero ligar esta escritura con estas dos ideas. Dios nos ha hablado, hermanos. A todos los que estamos en este lugar, hemos recibido alguna palabra de parte de Dios, alguna exhortación, algún ajuste que tendríamos que hacer en nuestra forma de vivir, de pensar y de decidir. Y entonces, como les decía en la primera escritura, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces tenemos una seguridad y una confianza.
Claro que podemos ser rebeldes, porque el apóstol dice, no fui rebelde a la visión celestial, pero podríamos nosotros ser rebeldes a la visión. La palabra rebelde tiene que ver con desobedecer, dice el diccionario, desobedecer a la autoridad o poner total resistencia. Entonces, si tú y yo recibimos de parte de Dios una palabra que nos ha impulsado a mejorar nuestra oración, o a mejorar nuestra lectura, o a compartir nuestra fe, o a dejar tal o cual pecado, alejarnos de tal o cual amistad. Es decir, Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. No estamos ciegos ni sordos ante la palabra de Dios, no somos ajenos a ello. De algún modo hemos recibido de parte de Dios y entonces hay una visión celestial de parte de Dios en esa palabra que nos ha dado. Hay un camino eterno de parte de nuestro Señor al darnos esa palabra y esa voluntad, ponerla en nosotros. Y claro que el Señor no nos va a forzar a que obedezcamos, pero está dada la instrucción. Y entonces ahora ponte tú en el lugar del apóstol Pablo y entonces, ¿qué vas a decir? Y entonces, ¿fui rebelde a la palabra de Dios? ¿O no fui rebelde a la palabra de Dios? Quiero repetir la definición de rebelde. El diccionario dice, rebelde es que se desobedece a la autoridad y se pone total resistencia. A veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios y hemos puesto resistencia a lo que Dios ya nos ha dicho. Pero el proverbio dice que si tú y yo le creemos más al mundo, a la gente, a lo mejor es inclusive a nosotros mismos, caemos en una trampa, caemos en un peligro. Dios nos da su palabra para librarnos de esa trampa y de ese peligro. Dice que si le creemos a Dios, entonces estamos seguros. Hay una seguridad en el obedecer a la palabra de Dios. Hay una seguridad en no ser rebeldes a la visión celestial. Más al contrario, es una trampa. Cuando tú y yo somos rebeldes, es decir, cuando tú y yo no obedecemos a la voz de Dios, es porque en nuestra mente hay una mejor idea de cómo hacer las cosas. O hay un temor de creerle a Dios y dar ese paso. Y creemos que nos mantenemos a salvo al no obedecer a Dios. Creemos que nos mantenemos más seguros, pero no es cierto. La palabra de Dios está diciendo que cuando tú y yo nos detenemos de obedecer a Dios, caemos en la trampa y ya no estamos seguros. Justo la seguridad se obtiene de obedecer a Dios. Y hay un riesgo en nuestra mente porque dices, es que a lo mejor me puede ir mal, o cómo voy a quedar delante de la gente, o qué va a pasar con mis finanzas, o un chorro de ideas vienen a nuestra mente. Ese un chorro de ideas se tienen que diluir totalmente a la luz del proverbio cuando dice, pero en el Señor estamos seguros. En la palabra de Dios es en donde estamos seguros. No en nuestro pensamiento, no en nuestras ideas, no en nuestra lógica, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen los dichos, no en lo que dice la economía mundial. Ahí no hay seguridad de nada. La seguridad está en Cristo. A lo mejor es muy fácil de entenderlo, pero tenemos que practicarlo, hermano. Tenemos que asimilarlo como nuestro, y cada vez que recibimos la visión celestial de parte de Dios, dices, ay hermano, ¿a poco sí es la visión celestial? Cada palabra que Dios te dice a ti, hermano, cada palabra que recibimos de parte de Dios es algo que tiene que ver con lo eterno, que tiene que ver con el cielo, que tiene que ver con el propósito y los planes de Dios en su reino. De manera que es la visión celestial, cada palabra que escuchas de parte de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la visión que ya has recibido? ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios ya te ha hecho? En la mañana, de compartir con un invitado y él me decía que ha intentado con un chorro de cosas salir de una atadura que tiene y que no ha podido, pero que de algún modo le dijeron, vente, vámonos a la iglesia, y que él accedió. Y le pregunté, ¿y qué experimentaste? Y él me dijo, me siento más tranquilo, me siento con paz. Entonces, esa tranquilidad y esa paz es una visión celestial. Yo no sé bien qué entendió, pero lo que recibió fue de parte de Dios.
Y ahora él tiene que tomar una decisión. O continúa escuchando a Dios para ser restaurado. Yo le dije que Dios sí podía romper esas cadenas y que esa situación él podía salir en la medida en que él le creyera a Dios. Pero fíjate que esa es la medida en que él le creyera a Dios para salir de esa situación y ser restaurada su vida completamente. Y tú y yo estamos en la misma situación. Dios nos habla. ¿Y qué hacemos con esa palabra de Dios? ¿Somos rebeldes o somos obedientes a su palabra? No podemos permitirnos ser rebeldes a la palabra de Dios. Y fíjate que esta escritura en el versículo 13, estábamos leyendo allí, 10:13, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. O sea que hay unas ganas de desobedecer a Dios. Tentación busqué y dice que es un impulso de hacer algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Eso es lo que dice el diccionario. Pero tú y yo sabemos que la tentación no es que puede, que a lo mejor resulte inconveniente, sino que seguramente resulta mal. No es que a lo mejor resulta mal. No es que unas veces la libramos y otras veces no. Pero cada vez que tú y yo caemos en la tentación de desobedecer a Dios, seguramente va a estar mal. No a lo mejor. Seguro que va a resultar en un problema, en echarnos encima otra bronca, otra cadena, o más amargura, más tristeza, más desesperación, más engaño. Lo seguro es con Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios que esa tentación no está más grande de lo que Dios nos ha dado. Dice, juntamente con la tentación viene la salida. ¿Cuál es la salida? Que le creamos a Dios, que encontremos en él la seguridad real de poder confiar en su palabra. Hermano, hemos experimentado a Dios y Dios nunca nos ha defraudado. Al contrario, siempre ha superado nuestras expectativas cuando le creemos a Dios. Cuando oramos, nos acercamos a Dios por un problema y Dios no solamente atiende ese problema, sino además nos dio salvación. Esa es la historia de la mayoría, si no es que de todos los que estamos aquí. Nos acercamos a Dios porque teníamos alguna dificultad. Queríamos que se resolviera tal o cual cosa. Y cuando nos acercamos a Dios, no solo resolvió eso, sino que además nos dio la salvación. Dios tenía un plan muchísimo más grande de la idea que tenemos tú y yo al acercarnos a Dios. No nos ha defraudado. No podemos caer en la tentación de desobedecer a Dios, sino tenemos que mantenernos firmes por lo que hemos experimentado en Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que hemos visto que hace también en la vida de otros, hermano. Cada servicio se levanta la mano para dar victorias. Y cada victoria es para darle gloria a Dios, pero también es para que nuestra fe esté bien firme y nos demos cuenta que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Dios se sigue moviendo en medio de nosotros. Dios se sigue preocupando. No hay forma de que dudemos de que el lugar seguro es con Dios. El lugar de peligro es fuera de Dios. El lugar de peligro es cuando somos rebeldes a la visión celestial. Y el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y entonces me causaba así como algo raro, pero ¿por qué si está hablando de que podemos librar cualquier tentación? ¿Por qué después dice, por tanto, amados, huir de la idolatría? Entonces, puse a investigarme ahí un poquito, ¿qué es eso de la idolatría? Y entonces, básicamente la idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier otra situación, cualquier otra cosa. Puede ser un objeto, puede ser el dinero, puede ser tu misma persona u otra persona. Y a lo mejor idolatría nos suena
a imágenes, y a lo mejor un Cristo, una medallita o una cosa así. Pero es que hay otros tipos de idolatrías y es que le damos a otro el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, cuando está hablando de que podemos soportar cualquier tentación, es decir, que nos tenemos que mantener firmes, obedientes a la voluntad de Dios. Pero viene la tentación de que te diga, es que está bien difícil, y es que no se puede, y es que en la mente van a venir ideas de ese estilo, y si creemos en ello, hermano, estamos cayendo en idolatría, porque en el lugar de Dios pusimos a otro. A lo mejor a la tía que te dio el consejo, o a lo mejor a ti mismo que razonaste diferente. O sea, lo que te quiero mostrar, hermano, es que el pecado no solo es rebeldía, sino también es idolatría delante de Dios. Cuando no obedecemos su palabra. A veces se nos hace muy fácil que Dios nos dice algo y decimos que sí y a la mera hora no. O de plano decimos no. Eso es para otros, para los que ya llevan más tiempo, o para los que están más comprometidos, o para los que sí oran, pero para mí no es. Hermano, si tú lo recibiste de parte de Dios, si Dios te lo habló a ti, es que es para ti. Y si es para ti, estás en riesgo, en peligro de desobedecer. Pero dice la Escritura que podemos vencer esa tentación porque Dios nos da la salida, y abusados porque si no, entonces no solo somos rebeldes, sino además caemos en la idolatría. Idólatras y rebeldes. Ese es el peligro en el que caemos cada vez que desobedecemos la palabra de Dios. O sea que tenemos que tomar bien en serio cada vez que Dios te habla lo que sea. Ya sea que sea una cosa pequeña a tus ojos o una cosa grande ante tus ojos, esa es la palabra que Dios tiene preparada para ti y la tienes que adoptar como tuya y empezar a vivir en base a eso que Dios te ha dado. Ese es el lugar seguro para tu vida y para tu corazón. Ese es el lugar en donde las cadenas empiezan a ser rotas, en donde empiezas a ser restaurado y donde empiezas a obtener el propósito eterno de la visión celestial en Cristo Jesús. De otra manera nos quedamos cortos, chiquitos, sin crecimiento o inclusive muertos, espiritualmente hablando. Y no pasa nada en nuestras vidas y nos aburrimos y nos volvemos religiosos y nos volvemos incrédulos inclusive y empezamos a dudar de todo, de toda la palabra de Dios. Hermano, de quien tenemos que dudar es del mundo. El mundo se equivoca, el mundo engaña, el mundo busca lo suyo propio. No así Dios. Dios está buscando bendecirnos a nosotros. Te repito, el lugar seguro es con Dios. El lugar seguro es con Dios. De manera que si tú quieres una seguridad para tu vida real, es con Dios, obedeciendo lo que Él te haya dicho. Y te digo, ya sea que sea pequeño o grande ante tus ojos, la verdad es que es grande porque te va a impulsar hacia lo eterno. Hacia lo eterno. La visión celestial apunta siempre a lo eterno, no a lo terrenal, no a lo de este tiempo. El pastor hablaba en la mañana de que hay personas ciegas espiritualmente. Yo creo que de algún modo todos necesitamos que se nos hagan como limpieza de ojos espiritual, porque no entendemos completamente la realidad que es Dios. Y seguimos viviendo como si nuestra vida verdadera fuera esta. Y como si fuéramos a quedarnos aquí durante muchos años, porque uno invierte para estar bien aquí, pero no se preocupa uno demasiado por la eternidad y por la salvación y por lo real. Yo recuerdo que cuando estaba construyendo casa, un argumento que siempre me vencía era, bueno, si yo siempre pensaba, hijo, es que eso va a salir más caro. Este piso no es tan caro, este piso es más caro. Pero el argumento que siempre me daba en la torre es, pero es que va a ser para toda la vida. Entonces yo decía, pues es que sí, porque si pongo un piso de chafón, pues al rato se va a desgastar o va a estar feo y se va a tener que quitar y poner otro. Entonces, pues si va a ser para toda la vida, pues ponle uno aunque cueste un poquito más, pero ni siquiera es cierto que es para toda la vida. O sea, en 100 años, hermano, en 100 años, esta construcción que es más nueva, ¿cómo te la imaginas en 100 años? Con el piso así bonito como está ahorita.
o la tarima igual de resistente de las tablas. Bueno, ¿tú cómo te imaginas de aquí a 100 años? Yo creo que ya nadie va a estar vivo de aquí a 100 años, nadie de los que estamos en este lugar, ni el Dieguito, que, ¿quién es el más chiquito? ¿Sí, el Dieguito o todo el más chiquito? Pues? Este Chabelo. O sea, el argumento que a mí me vencía es que va a ser para toda la vida y entonces, pues inviértele más. Y conste que no es para toda la vida. Pero ahora te pregunto, Dios te da una palabra y entonces tú tienes la decisión de ser obediente o de ser rebelde. ¿Y en base a qué tomas esa decisión? Pues un chorro de ideas que se te cruzan por la mente. Pero toma en cuenta el proverbio que leímos. Pero si aún así no es suficiente, nada más piensa en esto. Obedecer a Dios, visión celestial para toda la vida. Desobedecer a Dios, visión terrenal, pues para un ratito. No funciona, no sirve. Al rato te vas a tener que arrepentir, vas a tener que pelear en contra de esa decisión y empezar a avanzar a favor del reino de los cielos, o te vas al infierno y ya, ¿no? La rebeldía lleva de la mano la idolatría. Nos metemos en problemas grandes cada vez que no obedecemos lo que Dios hace. Romanos 8. Versículo 2. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, sí tenemos una deuda, pero no es con la carne y no es con el mundo. Seguimos leyendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestra deuda, nuestro compromiso ya no es con este mundo, no es con la carne, no con lo terrenal. Nuestro compromiso, nuestra vida está en lo eterno, está en el cielo, está con Cristo, está con Dios. Esos son los planes a los que tenemos que vivir. Dice, si por el Espíritu haces morir a la carne, entonces viviremos tú y yo, hermano. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, guiándonos, ayudándonos a discernir entre lo correcto y lo que no es correcto. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la visión celestial, matando a la carne, golpeando nuestra carne, no tomando en cuenta lo que el mundo nos está diciendo, porque nos va a llevar a la muerte. Es una trampa, parece bien, o sea, las trampas no están abiertas a todas luces. Las trampas se tienen que esconder y se tienen que camuflajear y se le tiene que poner ahí maquillaje para que no se vea como algo malo. Caemos en la trampa cada vez que desobedecemos a Dios, y eso es lo que nos tiene que guiar. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Pues lo que diga, para allá voy. Y si no lo hacemos, caemos en el hoyo. Y a veces el diablo, o más bien siempre el diablo, es tan gacho, tan lo peor, que estando en el hoyo nos dice que estamos en el mejor lugar. Y trata todavía de engañarnos y de maquillarnos y de decir, y qué bueno que estás ahí porque eres exitoso, porque eres grande, porque ya tienes más dinero, porque ya tienes esto y lo otro, pero lo que nos está diciendo es mentiras para que nos queremos quedar allí. Dios nos quiere rescatar. Dios nos quiere librar. Dios nos quiere en la eternidad con Él. Pero necesitamos creerle a Él. Nuestro compromiso ya no es con el mundo. Nuestro compromiso es con Dios. No le debemos nada a la carne. Cristo ya pagó. Cristo murió en la cruz y pagó por todas nuestras culpas y todas nuestras deudas. A quien le debemos es a Dios. Rompe compromisos con el mundo, porque Él no le debemos nada al mundo. A quien le debemos es a Dios, hermano, tengámoslo bien claro.
Cada vez que Dios te hable y en tu mente llegue la idea por la cual no le vas a obedecer, es un compromiso con el mundo, o con tu carne, con tu flojera, o con quién sabe qué, pero no es compromiso con Dios. Compromiso con Dios es que Dios te habla y tú y yo le respondemos directamente, tal cual. Ya, sin pretextos, sin perder el tiempo y sin esperarnos a nada. Nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso no es con él. Y yo quiero, para finalizar, hacer una serie de preguntas para que las pensemos muy bien y nos demos cuenta en dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra valía, dónde está nuestra vida. A lo mejor te conviene que las apuntes y después la persona entiende de una vez y después el Espíritu Santo que nos acelere las neuronas para poder dar una respuesta. ¿En dónde paso la mayoría de mi tiempo? ¿En dónde gasto mi dinero? ¿De dónde obtengo la satisfacción? Mismo pregunto, ¿qué es lo que siempre traigo en mí? ¿Qué es lo que siempre traigo? ¿En dónde paso el tiempo? ¿En dónde gasto el tiempo? ¿De dónde obtengo mi satisfacción? ¿Qué tengo siempre? La respuesta nos va a guiar. ¿En dónde estamos viviendo? Si en la visión celestial o en cualquier otro. Y yo quiero que seamos muy serios y muy responsables, porque nuestra vida es muy vida. O sea, no es poca cosa ser rebeldes a la decisión. Es el extremo mucho, muy grave delante de nosotros. El mundo te va a decir, ay, una mentirita, ¿cuál es el problema? Una cervecita, pues, ¿cuál? ¿Qué tiene de malo? Si hace mucho calor, ay, pues, no entregué bien el cambio, no me dio bien el cambio, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, el mundo lo va a tratar de minimizar, de hacer una cosa chiquitita, una mentirita, un pecadito por allí, pero, hermano, a los ojos de la palabra de Dios, es decir, cuando tenemos la visión correcta, es rebeldía, acompañado de idolatría delante del sol. Es muy grave. Si tú no pasas la mayor parte de tu tiempo en las cosas de Dios, no es que estés en la iglesia todo el tiempo, en la iglesia hay tiempo de servicio, pero puedes estar en la presencia de Dios compartiéndole a otros de las cosas buenas que tienes sentido, de tu experiencia de Dios. O sea, tu tiempo, que la respuesta, si ahorita no es, pues oremos para que la respuesta sea, ¿en dónde paso mi tiempo? Pues paso mi tiempo en el reino de los cielos, compartiendo su palabra, apoyando lo que Dios ya me dijo que tengo que hacer. ¿En qué gasto mi dinero? Pues invirtiendo en lo eterno, en lo celestial. Allí está mi corazón, ahí están mis anhelos, ahí están mis sueños. ¿De dónde obtengo la satisfacción? Pues de conocer a Dios, de obedecer su palabra, de caminar en su ley, de experimentar las bondades de mi Señor, de mi Dios. ¿En donde tengo siempre mi mente? Pues en poder agradar a Dios. Pero si no es así, sea honesto y arrepintámonos el día de hoy. Porque Dios busca que tú y yo, Dios busca que tú y yo seamos instrumentos útiles para la extensión de su reino. Si es que no le damos ni cuenta, y vamos a orar con seriedad.